Hola mis amigos, ¿cómo están? Un saludo a mis amigos de Al-Anon, Alcohólicos Anónimos, todas las personas que están en un proceso de recuperación con los 12 pasos y también a aquellas personas que están interesadas en tener una vida mejor, como aquellos que estamos queriendo de a poquito querer mejorar en la vida, ¿no? Gracias por estar conmigo de nuevo, por acompañarme en estos videos. Yo sé que algunos pues fielmente están siempre pendientes de los videos y otros pues tienen la amabilidad de compartirlos. Si ustedes lo están viendo por YouTube, denle en suscribirse y a la campanita para que les llegue el mensaje cuando tenga algo nuevo que contarles. Bueno, hoy he estado pensando un poco en varios temas para compartir, pero realmente estoy pensando un poco en esta parte de empezar a hablar por nosotros mismos. Miren, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces uno empieza a decir nosotros, es que todos nosotros. A veces nos cuesta hablar por nosotros mismos, es decir, lo que voy a decir lo digo desde mis pensamientos, desde mi experiencia, lo digo desde mi punto de vista. Muchas veces estamos queriendo meter a gente y metemos a otras situaciones como para apoyar obviamente nuestra manera de pensar, pero muy pocas veces hablamos por nosotros. A veces queremos meter a gente en nuestras circunstancias que no tienen nada que ver. Y uno tiene que aprender a hablar desde uno mismo, desde sus experiencias, desde sus propios pensamientos, desde la manera en cómo uno razona, desde la manera en cómo uno mira la vida. Fíjense que una de las cosas que a mí me gusta de los programas de los 12 pasos es que a las personas les enseñan a hablar por sí mismas. Les enseñan a decir, no hables en mí, no hables por mí, habla por ti. Habla por ti. Y mi pregunta para ustedes esta tarde es, ¿están ustedes hablando por ustedes o están ustedes hablando en nombre de otra gente? Porque una de las cosas que realmente choca en la vida mucho es empezar a escuchar, a hablar hablar gente por otras personas. Una de las cosas que yo he aprendido últimamente es que a mí me gusta hablar por mí mismo. A mí no me gusta que hablen por mí. Y cuando me refiero a eso es que a veces uno dice, es que todos, en mi caso que soy de Honduras, es que todos los hondureños somos. No. Es que todos los mexicanos son. No es cierto, no todos los mexicanos son. Es decir, uno tiene que empezar a hablar por uno mismo y a decir, esta es mi experiencia, esto es lo que yo he vivido y esto es lo que yo voy a experimentar y esto es lo que yo pienso respecto a eso. ¿Por qué razón es importante hablar desde uno mismo? Primero porque uno tiene que aprender a identificar sus propios sentimientos, es decir, yo hablo de mis sentimientos, es posible que esté equivocado, es posible que lo que esté diciendo no le funcione al otro, pero esa es mi experiencia, eso es lo que yo he estado viviendo, eso es lo que yo siento. La segunda cosa es que la experiencia mía no necesariamente debe ser la experiencia del otro. Hay gente que todos absorbemos el dolor, todos absorbemos la pérdida, todos absorbemos las circunstancias de diferentes maneras. Entonces yo no puedo tirar al mismo barco a la gente que según yo debe estar pensando igual que yo, porque no es cierto. Les voy a dar un ejemplo. Miren, a veces nosotros hablamos en función de familia. Es que nuestra familia, sí, pero hay gente en nuestra familia que no opina igual que todos. Uno no puede hablar por toda la manada, ¿no? Uno tiene que aprender a hablar por nuestra propia experiencia. O a veces ahí dice, no, es que todos mis compañeros de trabajo sentimos lo mismo. ¿Cómo es eso? No todos sienten lo mismo, más de alguno va a sentir algo distinto, digamos. Todos están de acuerdo, eso es otra cosa. Estamos de acuerdo todos en que hay que hacer algo, estamos de acuerdo. Pero eso es distinto. Cuando uno empieza a hablar por otros es un problema porque uno debe de aprender a separar la experiencia, mi experiencia, tengo que aprender a separarla de la experiencia de otras personas. Por otra parte, ¿por qué es importante que empiecen a hablar por ustedes? Porque no empiecen a meter a otra gente en el barco, porque hay gente que no tiene la culpa.
Y esto pasa mucho con familias y pasa mucho en las problemáticas familiares, que hay personas que empiezan a hablar por los hijos, ¿no? Y empiezan a decir, no, es que nosotros, es que mi hijo piensa, es que mi hija piensa, o es que mi esposa o mi esposo piensan esto. Uno tiene que empezar a hablar por uno, dejar que las demás personas tengan la posibilidad de expresarse y de decir qué es lo que piensan. Porque a veces el tema es que empezamos a hablar en nombre de la gente y hay gente que dice, no, yo no siento eso, yo no sé lo que yo no pienso eso. Entonces uno tiene que tener cuidado porque uno puede estar involucrando personas en circunstancias y en situaciones que no tienen nada que ver. Entonces les dejo esto porque miren, una de las cosas que los programas de 12 pasos le enseñan a las personas es precisamente hablar por uno mismo. No hables por otras personas. Deja de estar metiendo gente en circunstancias, en situaciones que no tienen nada que ver. Si tú tienes un problema con tu esposa, si tú tienes un problema con tu esposo, deja de estar metiendo hijos ahí. Deja de estar metiendo los hijos en medio porque eso es lo más grosero. Lo más bajo que una persona puede hacer es utilizar a un hijo para manipular a otro. No hagas eso. O deja de meter a tu suegro, a tu suegra, a tus hermanos, tu cuñado, quien sea. No lo hagas. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es causar más problemas, causar más resentimiento. Lo que está causando es empezar a hablar por personas que no tienen nada que ver. Hay gente que se resiente con gente que la otra gente ni siquiera dijo nada. Hay gente que ni siquiera opinó nada y entonces dice, pues yo no sabía, te enojaste conmigo, pero yo nunca dije eso. ¿No? Porque hay alguien que nos usó para decir cosas sin pedir nuestra autorización, sin pedir nuestro permiso. Porque es muy común eso, ¿no? Que hay gente que habla en nombre de otras personas sin la autorización de las otras personas. Entonces, es muy importante que aprendamos a hablar por nosotros mismos y empezamos a decir, esta boca es mía, esto es mío, lo que voy a decir soy yo. Desde lo que voy a decir esto es mío, desde mi propia experiencia, desde mi manera en cómo veo las cosas, es decir, claro. Y esto va con toda la gente que aunque sea usted religioso, por ejemplo, si usted lee la Biblia, por ejemplo, y usted dice, no, pero es que la Biblia dice, no, eso es lo que usted entiende que la Biblia dice. Pero no hace lo que la Biblia. Es que la Biblia dice un montón de... Sí, pero es que la Biblia dice así. No, eso es lo que usted entiende que la Biblia dice. Pero no necesariamente todo el mundo que lee la Biblia tiene los mismos conceptos y las mismas ideas. Y llegan a las mismas conclusiones. Y usted da un ejemplo de la Biblia porque es mi campo. Pero la verdad es que uno tiene que aprender a diferenciarse de las demás personas y a dejar que las demás personas se expresen por sí mismas. Uno no tiene por qué empezar a meter a gente en el barco que no le ha metido a uno que lo metan. No le ha pedido a uno que lo metan. Entonces, uno tiene que aprender a diferenciar y empezar a hablar por uno mismo. Yo puedo hablar por mí. Yo no puedo hablar ni por mi familia, ni por parientes, porque yo no sé. Ellos pueden tener diferentes opiniones y tienen derecho a tener diferentes opiniones. La gente que quiero yo, que es mi familia, ellos tienen derecho a pensar como les dé la gana y a pensar lo que ellos quieran. Y ellos realmente no necesariamente tienen que tienen la necesidad de que yo hable en nombre de ellos ni que ellos hablen en nombre mío. Porque si es algo lindo es aprender a respetar las diferencias, encontrar que en las diferencias uno encuentra riquezas, ¿no? Todos pensamos distintos. Entonces les dejo este pensamiento. Porque si ustedes son, y yo soy, de los que empiezan a hablar en nombre de gente que no tiene nada que ver en el asunto, o que estoy queriendo meter a personas en un negocio, en una situación que no tiene nada que ver, sin pedirle permiso a esa persona, y ni siquiera comprometer y poner a una persona en una posición difícil solamente porque yo quiero ganar una batalla, porque yo quiero ganar una discusión y porque yo me quiero ver bien, porque yo me quiero hacerme bien como que yo tengo la razón, quiero hacerme ver como que yo tengo la razón. Eso está malo. Debemos de empezar a hablar por nosotros mismos y no empezar a hablar en nombre de gente que no nos ha pedido que hablemos por ellos. Así que un buen abrazo. Les deseo que estén teniendo un relajado tiempo. Pásenla bien.
Muchos abrazos, muchos besos, mucha paz. Como decimos en Honduras, ahí los dejo. Y que el más vivo. Pásenla bien, un beso a todos, cuídense y que tengan un lindo fin de semana ahí cerca de los que ustedes más quieren.